Hay una alarma que está sonando en el mundo entero. Todos nosotros estamos más endeudados que nunca. Así es, la gente está más endeudada que nunca. Tenemos todo tipo de deudas, desde deudas de tarjetas de crédito, hipotecas, deudas de estudio y deudas de automóviles. Solo para que te des una idea, aquí en este gráfico verás la combinación de todas las deudas de las personas privadas en Estados Unidos. Aquí hay dos líneas. La línea azul que representa deudas hipotecarias, es decir, deudas para comprar un hogar. Y en la línea roja están las deudas de consumo, que incluyen tarjetas de crédito y deudas de automóviles. Como verás, las deudas hipotecarias han llegado a un récord nunca antes visto de 13 trillones de dólares. Es decir, 13 seguido por 12 ceros. Luego, las deudas de consumo también están en otro récord de 5 trillones de dólares. En combinación, esto da una suma de 18 trillones de dólares solamente en deudas de personas privadas como tú y yo. Para que te des una idea, eso equivale a 16 veces la economía de México y casi 9 veces la economía de Brasil. Pero, aunque no lo creas, no son solamente las personas que están más endeudadas que nunca. Los gobiernos y las empresas también. Aquí en este gráfico verás la deuda del gobierno estadounidense que ha subido sin parar, llegando a su récord de más de 36 trillones de dólares. Esta es una deuda tan grande que equivale a 32 veces la economía de México. Luego, aquí verás cómo están las empresas a nivel global. Las deudas corporativas han subido sin parar, llegando a 88 trillones de dólares, es decir, casi 80 veces la economía de México. Estas cifras son verdaderamente aterradoras. Es decir, ¿cómo es posible que estamos tan endeudados? ¿No podría esto llevarnos a una crisis económica mundial? En este video vamos a explorar cómo rayos hemos llegado a estos niveles récord de deuda y vamos a ver cómo esto podría causar la madre de todas las crisis económicas en el mundo. Entonces, primero empecemos al entender por qué hemos llegado a estos niveles tan altos de deuda. Vamos a mirar los distintos tipos de deuda, que son deudas a personas privadas, deudas gubernamentales y finalmente las deudas corporativas. Así que veamos qué ha estado alimentando las deudas personales primero. Como te mostré en este gráfico, las deudas a nivel personal están en un récord nunca antes visto en Estados Unidos. Aquí están diferenciando entre las deudas de consumo y las deudas hipotecarias. Las deudas de consumo han estado subiendo sin parar en Estados Unidos. Y una de las razones más importantes es porque los estadounidenses tienen menos dinero que nunca. Así es, ¿sabías que el 63% de estadounidenses no puede pagar un gasto inesperado de $500? Es decir, si algo deja de funcionar en su hogar, si les roban las llantas de su coche o cualquier factura equivalente a $500, es inalcanzable para 6 de cada 10 estadounidenses. La única manera como ellos podrían pagar dicho gasto inesperado sería al endeudarse. Pero para empeorarlo aún más, las deudas de tarjetas de crédito ya están en récords nunca antes vistos. Aquí verás la combinación de todas las deudas de tarjetas de crédito en Estados Unidos. Esta es una cifra que ha subido sin parar desde el año 2021. ¿Por qué han subido sin parar? Pues hay dos explicaciones. La primera es que en ese año la pandemia y los confinamientos llegaron a su fin. Esto hizo que los estadounidenses salgan de sus casas y consuman como nunca antes. Pero al mismo tiempo los precios de todas las cosas también se dispararon. Así es, justo en esta época empezó a haber una inflación incontrolable, como verás en este gráfico, llegando a casi 10% en un punto. Al subir el precio de todas las cosas y el deseo por consumir, los estadounidenses empezaron a endeudarse con tarjetas de crédito como nunca antes. Pero otras deudas que han subido sin parar son las deudas hipotecarias. Aquí la explicación es sencilla. Los precios de las casas se dispararon empezando en el año 2020, como verás aquí. Y la gran pregunta, ¿por qué se dispararon? Pues aquí también hay dos factores que explican esto. El primero es que durante la pandemia los intereses hipotecarios vieron un récord bajísimo de 2.8%. Es decir, tú podías prestarte dinero por 30 años pagando un interés fijo de 2.8% anual. Al pasar esto, la demanda por vivienda se disparó, especialmente en combinación con la pandemia. Los estadounidenses querían aprovecharse de esta situación, prestarse dinero pagando
intereses bajos y comprarse un hogar más grande durante los confinamientos. Así que esa es la explicación de por qué las deudas a nivel personal se han disparado. Pero ahora veamos las deudas gubernamentales. Como te he mostrado, el gobierno de Estados Unidos ahora tiene una deuda récord que sobrepasa los 36 trillones de dólares. Esta es una deuda que ha crecido sin parar. Ahora, uno se preguntará, ¿por qué ha subido tanto esta deuda? Pues el gobierno estadounidense tiene un déficit gubernamental muy serio. Un déficit significa que el gobierno ha estado gastando más dinero de lo que le ingresa, y aquí verás que esto ha estado pasando desde hace ya más de 20 años. Para poder cubrir ese déficit, el gobierno se endeuda, lo cual explica por qué la deuda ha subido sin parar. Pero es aquí que está la gran pregunta. ¿En qué gasta el gobierno estadounidense? Pues aquí tienes la respuesta. El gobierno estadounidense gasta la mayoría de su dinero en la seguridad social o el Social Security en inglés. La seguridad social significa los pagos de jubilación y pagos a discapacitados. En el segundo lugar está el pago a los intereses sobre la deuda. Y en el tercer lugar está la salud. Así es, aunque la salud en Estados Unidos es de las más caras del mundo, el gobierno sí da ayudas en ciertos casos. Pero ojo, estas ayudas son distintas al seguro de salud gubernamental que es el Medicare, que está aquí en el quinto gasto más alto. En fin, como verás aquí, la mayoría de sus gastos son de beneficios sociales, los cuales representan más del 75% de los gastos gubernamentales. Obviamente, esto es completamente insostenible y aquí el gobierno tiene dos opciones: o bajar los gastos o incrementar los impuestos para tener más ingresos. Con la presidencia de Trump, él planea bajar los impuestos, pero él sí que ya ha impuesto aranceles. Luego, Trump también planea cortar muchos beneficios sociales junto a Elon Musk. Así que vamos a ver cómo termina todo esto. Pero en simples palabras, el gobierno estadounidense se endeuda para poder pagar beneficios sociales para su población. Así que esa es la explicación de por qué el gobierno está más endeudado que nunca, para poder cubrir los beneficios sociales. Pero ahora, saltemos al último elemento de este análisis, el endeudamiento empresarial. Como te he mostrado, las deudas corporativas a nivel global han llegado a nuevos récords de 88 trillones de dólares. Esa es una cifra abismal que representa casi toda la economía global. Ahora, aquí la pregunta del millón: ¿cómo es posible que se ha llegado a este récord? Para responder esta pregunta tenemos que ir a la Reserva Federal y al Banco Central Europeo. Estos dos bancos son los que determinan los intereses de todas las deudas en sus países. Pues desde hace ya 10 años, ellos han tenido unos intereses bancarios centrales bajísimos. Estos intereses bancarios centrales, al ser bajos, significa que los intereses que pagan las empresas por endeudarse también van a ser bajos. Así que una década de intereses sobre deuda bajos hizo que las empresas aprovechen y se endeuden como nunca antes. Este era el caso hasta en las empresas que no necesitaban endeudarse. Es decir, ponte a pensar, si los intereses de deuda son bajos y ves que tu competencia se aprovecha de esto y se endeuda para mejorar sus productos o expandirse, pues obviamente tú también vas a hacer lo mismo para poder competir. Por lo tanto, eso explica por qué el gráfico apunta hacia arriba y las deudas corporativas han crecido sin parar. Así que, si damos un paso atrás, hemos analizado tres categorías de endeudamiento: el endeudamiento de personas privadas, el endeudamiento del gobierno y el endeudamiento de las empresas a nivel global. Todas esas categorías están endeudadas a niveles récord, lo cual nos lleva a la gran pregunta: ¿cuáles son los riesgos de estos niveles tan altos de endeudamiento? Pues el riesgo más grande de este endeudamiento es una crisis económica muy seria. Hay dos escenarios que podrían desencadenar esto. El primero tiene que ver con los tipos de intereses de las deudas. Como te he mencionado, son los bancos centrales que determinan los intereses bancarios centrales. Y como te mostré, en los últimos 10 años, estos han estado bajos casi todos los años. Pero como verás, en los últimos años estos han subido desde que empezó la guerra en Ucrania y desde que la inflación empezó a azotar a las economías globales. Si estos tipos de interés se mantienen altos, las empresas, los gobiernos y las personas van a tener que pagar intereses más altos, lo cual llevaría a menos consumo y menos gasto. ¿Por qué tendríamos menos consumo y menos gastos? Sencillo, si los intereses son altos,
hay que priorizar el pago de estos intereses en vez de consumir y gastar. Al dejar de consumir y gastar, esto desacelera la economía. Un desaceleramiento significa menos ingresos para las empresas, pero también para las personas y también para los gobiernos. Así que esto podría causar un efecto en cadena, creando una recesión económica severa. Ahora, el segundo escenario trata de algún tipo de evento imprevisto. Estos eventos son conocidos como Black Swans o cisnes negros en la economía. Estas pueden ser guerras, disturbios sociales o que una burbuja económica reviente. Al tener a todo el mundo tan endeudado, la economía en general se encuentra muy frágil y cualquier golpe la puede mandar al desplome. Imagínate un escenario donde tú estás más endeudado que nunca y pierdes su trabajo por algún evento de fuerza mayor. Si esto llegase a pasar, tú pierdes la única fuente de ingresos, lo cual te lleva a una situación financiera muy peligrosa. Por lo tanto, un endeudamiento tan alto nos pone en riesgo de que cualquier imprevisto económico podría desplomar a toda la economía. Ahora, obviamente que nosotros podríamos frenar este endeudamiento y disminuir los riesgos de una crisis económica. Parece que el presidente Trump está intentando hacer esto a nivel gubernamental y las empresas también parecen disminuir su endeudamiento ya que los tipos de intereses están altos. Pero el endeudamiento a nivel de personas no parece disminuir. Estamos viviendo en una era donde los salarios no están subiendo al ritmo de la subida de precios, lo cual hace que las personas se tengan que endeudar para poder pagar sus facturas e imprevistos. Voy a hacer un video sobre este tema y cómo tú puedes pagar tus deudas rápido según la ciencia. Pero eso me lleva a preguntarte a ti. ¿Tú te encuentras en una situación donde te tienes que endeudar para poder llegar a fin de mes? ¿O estás viviendo ya mes a mes y estás endeudado? Déjanos un comentario aquí abajo y también hazme saber si necesitas que haga un video donde te explico cómo puedes liquidar tus deudas de la mejor manera posible.